haciendo despliegue una vez más del proyecto número 21 de Hagamos Docencia Tomando Café. En esta ocasión, titulado Accesibilidad Universal, asumiendo el desafío de garantizar espacios abiertos y de uso público accesible para todos. Esta es la tercera conferencia referente a la estrategia de divulgación de la importancia y responsabilidades de las mesas de trabajo que están en la construcción del Plan Nacional de Accesibilidad Universal de Panamá 2022-2032, cuyo objetivo es asegurar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. Edificaciones, transporte, comunicación y acceso a la tecnología y los espacios abiertos de uso público en zonas urbanas y rurales es el tema que hoy nos toca desarrollar. La accesibilidad universal busca la inclusión de todos los ciudadanos en los espacios públicos y privados y debe ser integral para garantizar, además de la accesibilidad, la circulación, utilización, orientación, seguridad y funcionalidad. Deseamos iniciar la conferencia de hoy con las palabras de bienvenida del subdirector de la CENADIS, el magíster Miguel Atencio. Adelante, licenciado. Sí, buenos días a todos y a todas. En el día de hoy, esta jornada de formación y reflexión sobre el tema de accesibilidad, en nombre de nuestra directora Iris de Valenzuela, en el mío propio y todo el equipo de CENADIS, también agradecer el apoyo solidario que nos brindan los expositores como José Luis Boraut de España, Stephanie Escaglia de Uruguay, Natalie Vindas, costarricense de Costa Rica, y nuestra profesora Idania Fernández de Panamá. Estas jornadas que se están realizando sobre el tema de accesibilidad, fundamentalmente sobre cada una de las mesas que se han estado trabajando sobre el plan de accesibilidad, es de suma importancia para tener ese conocimiento, esa docencia sobre el tema de accesibilidad que es, podríamos decir, innovador dentro de nuestro país, que anteriormente no se tocaban esta temática, y es de singular importancia para nosotros. La accesibilidad universal en espacios abiertos. Cuando vi este tema, recordé, y siempre hago, me gusta tocar ejemplos reales y vividos en un recorrido que hice en mi anterior puesto, que fungía como inspector de accesibilidad, y me tocó ir a Pedací. En Pedací hay un parque que cuando estaba haciendo ese recorrido con el alcalde y uno de nuestros arquitectos, le preguntaba, bueno, ya entramos al parque. Y que bueno, ustedes saben que uno siempre tiene estructurado en la mente que al cambiar de un entorno a otro, de pronto, en espacios abiertos, ejemplo parque, hay un escalón. Y cuando me dieron que entré al parque, no sentí ningún escalón. Después me explica el director de obras y construcciones de ese distrito de Pedací, dice, no, es que el parque está diseñado a nivel. Sí percibí un cambio de textura, pero también me señalaron que había un cambio del piso, el color del piso, para señalar que ese era el área del parque. O sea, cómo los espacios públicos, al crear una accesibilidad no percibida, es beneficioso para todos. Una accesibilidad desapercibida
es beneficioso para todos y todas, y que se educa con esa accesibilidad desapercibida a la población. Eso lo doy como un ejemplo vivido de pronto en un lugar que no es un área urbana como las ciudades, las cabeceras provinciales, pero sí es un área donde sus diseñadores, ojo que eso también es importante, diseñaron un parque sin escalones y sin rampa porque lo diseñaron a nivel, y obviamente que le ubicaron sus desahogos de agua pluviales que se diseñan, y no era lo tradicional. Bueno, a los escalones, después le hacemos la rampa y todo lo demás. Entonces sí es importante que con nuestros expositores vean las experiencias adquiridas y vividas en sus países y lo beneficioso que es la accesibilidad para todos. Espero y estoy convencido que va a ser una jornada fructífera para cada uno de los participantes, sociedad civil, miembros del CONADI, de la Secretaría Nacional y de otras instituciones, y todos y todas. Así que bienvenido a esta jornada de capacitación, de formación número 21 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, CENADIS. Saludos y que tengan un buen jueves. Gracias, licenciado, muy amable. Continuamos. Nuestra primera expositora del día es la arquitecta Esther Ramiro de España. Labora en la Fundación 11 con la responsabilidad, entre algunas otras, de gestionar convenios relacionados con la accesibilidad al medio físico, realizando proyectos de diversa índole. El tema que va a desarrollar es accesibilidad universal, asumiendo el desafío de garantizar espacios abiertos y de uso público accesibles para todos. Adelante, Esther. Hola, buenos días a todos. Aquí ya buenas tardes en España. Me había preparado una presentación, pero no sé si puedo compartiros pantalla o directamente Sí, está habilitado. ¿Sí? Vale. A ver, voy a compartirosla. Un momento. Vale. Creo que ya deberíais verlo. Bueno, pues como hablábamos de la accesibilidad en espacios abiertos y de uso público, creo que sería bueno empezar hablando sobre algunos retos que tuvieron que enfrentar las ciudades ayer, por así decirlo, en la antigüedad. Si nos trasladamos hasta la antigua Grecia, en aquella época el concepto de ciudad estaba muy enfocado a ser un centro donde se desarrollaba la cultura, donde había grandes espacios para la reunión, donde se podía compartir como en asambleas, ¿no? Que estaba, pues eso, muy enfocada y diseñada a ese tipo de vida y de movimiento. Si seguimos avanzando en la historia, en la época de los romanos, la ciudad se desarrolla siempre en torno a núcleos centrales como pueden ser el circo romano o los foros, los anfiteatros, ¿no? Todo pensado en la actividad que había en aquella época, ¿no? Más para que el emperador pudiera estar, pues eso, un poco cerca del público y, bueno, generar un poco esa conciencia social que había en aquella época, ¿no? Si pasamos ya a la Edad Media, las ciudades se convierten más en zonas, en ciudades defensivas, ¿no? Lo que pretendían en este caso era todo lo contrario a la accesibilidad, ¿no? Queríamos ciudades inaccesibles, amuralladas,
cerradas, que fuera muy difícil que las personas que no eran bienvenidas o que lo que queríamos que entrasen pudiesen llegar a ellas, ¿no? Si con esto vemos un poco los retos que tenemos hoy en día, ¿no? Nos vamos a encontrar con que la sostenibilidad es algo que todos somos conscientes que hay que tenerla en cuenta, hay que buscar que nuestras ciudades estén hechas de tal forma que se mantenga en el tiempo su uso, que no agotemos los recursos disponibles en la tierra, y es algo que a toda la sociedad ha calado, ¿no? Por otra parte, vamos a afrontar también un reto en la movilidad, ¿no? Dentro de nuestras ciudades, porque pues hasta ahora hemos estado utilizando muchísimo el coche, ¿no? Los coches como vehículos personales que se mueven con gasolina y que poco a poco pues, se sabe que es una forma de transporte que va a ir desapareciendo, ¿no? Al menos como lo conocemos ahora. A lo mejor hay coches eléctricos, coches que se conducen de forma autónoma. No lo sé, no sabemos hacia dónde vamos a ir trasladando esta movilidad. Sí que estamos viendo ya nuevas formas de movernos con los patinetes eléctricos. Cada vez, pues eso, vemos en las calles como más personas que se puedan mover en bicicleta también. Y esto está haciendo que las ciudades pues, tengan que enfrentar este nuevo reto de ver cómo ordenar todo esto, porque antes solo había personas que se movían en coche y personas que se movían a pie por las aceras, ¿no? Era más raro ver esta diversidad de formas de moverse. Luego tenemos el hándicap de la contaminación, ¿no? Muy de la mano de la sostenibilidad. Tenemos que buscar que las ciudades, a medida que van creciendo, que cada vez construimos ciudades más en vertical, ¿no? Y que nos aglutinamos más, no sean núcleos tan contaminantes para que sean lugares sanos para vivir, ¿no? Después también en los tiempos que corren con toda la tecnología con la que contamos y demás, pues cada vez tenemos más datos, pero es verdad que muchas veces esos datos no los estamos explotando todo lo que podríamos, ¿no? Hoy día con toda la información que tenemos estoy convencida que en un futuro aparecerán formas de movernos, de gestionar el transporte, de gestionar los recursos, que aprovechen todos estos datos en pro de la sociedad, ¿no? De que seamos cada vez más eficientes en nuestra gestión. Y al final, pues eso, todos estos retos los tenemos que incluir dentro de las ciudades que ya habitamos, que en unas ocasiones son ciudades pues de una época a lo mejor más antigua, con edificios más tradicionales, ¿no? Que además tienen cierto carácter protegido, ¿no? Que pues eso, por interés del patrimonio no podemos tampoco cambiarlas en exceso. Luego otras ciudades que habitamos pues son ciudades más modernas, con muchos rascacielos, con un estilo de vida más en altura, aprovechando más la superficie. Y tenemos que buscar eso, cómo integrar todo esto en las nuevas ciudades. Y bueno, y el reto fundamental al que yo creo que nos enfrentamos y del que todos deberíamos ser conscientes, pues va a ser la accesibilidad, ¿no? Porque tenemos que saber que hoy día más de 1.000 millones de personas con discapacidad habitan nuestro planeta, ¿no? A lo que se le suma en 2050 se prevé que el 22% de la población mundial tenga más de 65 años, lo que implica pues, que la pirámide poblacional se esté invirtiendo y que eso, que va a haber mucha más gente con dificultades de movilidad, de visión, con distintas discapacidades, aunque no estén legalmente reconocidas, que necesiten de la accesibilidad, ¿no? Y además va a haber menos personas jóvenes en proporción a esta mayoría, ¿no? Que les puedan atender o que puedan suplir pues eso, forma natural con la ayuda personal las dificultades a las que se enfrenten. Entonces, yo creo que tenemos que buscar poco a poco que nuestras ciudades, nuestros espacios de convivencia, pues integren todos estos desafíos dentro de eso, de la vivienda en primer lugar, porque al final es el lugar que habitas, el transporte y la movilidad va a ser un punto clave, pues, sobre todo si quieres llegar al trabajo.
trabajo, ¿no? Que es importante también que puedas acceder a la posibilidad de tener un trabajo, ¿no? Aunque tengas una discapacidad. Pues luego también es el urbanismo, la participación ciudadana, buscar canales de comunicación que permitan que todas las personas puedan implicarse en los desarrollos de la ciudad, porque al final pues es la pescadilla que se mueve de la cola. Si habilitamos canales para que la población pueda participar de algún cambio o algo que se está gestando en la ciudad, pero luego estos canales no los hacemos accesibles, dejamos fuera a parte de la sociedad y al dejar fuera a parte de la sociedad no participan y en estas mejoras no se tiene en cuenta su opinión y seguimos generando espacios, zonas, todo sin tener en cuenta a, a eso, a las personas con discapacidad y a las personas que necesitan de la accesibilidad. Luego también, por supuesto, en los edificios públicos, en el gobierno de las ciudades, al final es eso, la eficiencia energética, en todo lo que implique una ciudad, tener en cuenta los derechos de todos, ¿no? Y huir un poco de este concepto con el que se venía diseñando hasta ahora, de diseñar para la mayoría, buscando más el diseñar para todos, porque al final tenemos los medios para saber las necesidades que más abundan, ¿no? y que no se están cubriendo. Y al final yo creo que todo esto, la clave con la que podemos llegar a alcanzarlo es trasladarlo a toda la sociedad, porque muchas veces, pues eso, el nivel de accesibilidad se queda a lo mejor en una parte de despacho, en una parte de diseño, y es verdad que cada vez hay más gente que es consciente de qué implica crear un espacio accesible o un servicio o hacer una página web, un medio de comunicación accesible, pero muchas veces pues eso, se nos olvida que este mensaje cale también no solo al que tiene que diseñarlo, sino también al que lo va a producir, incluso al albañil o al peón final que va a llevar esto a la realidad y lo va a materializar, porque pues es su trabajo y el cuidado que le ponga lo que va a hacer que realmente lo que en un origen se diseñó, se pensó y se ideó accesible, termine siendo una realidad accesible, ¿no? Y, y bueno, para terminar quería hacer 3 reflexiones y es que al final pues tenemos que buscar eso, que las ciudades, los espacios que habitamos sean lugares de convivencia con todos los actores de la ciudad y pensar en ciudades para todas las personas, porque realmente el vivir en sociedad es lo que le ha dado grandeza al ser humano, ¿no? Si hubiésemos intentado evolucionar y avanzar en nuestra sociedad, o sea, en nuestras sociedades, en la vida, de forma individual no hubiésemos llegado prácticamente a nada porque a nivel físico la naturaleza muchas veces nos gana, ¿no? Pero el vivir en sociedad es lo que nos ha hecho que las capacidades de unos y otros se sumen y poder llegar a lo que tenemos hoy día y a los avances que tenemos, ¿no? Entonces no podemos olvidarlo y tenemos que seguir construyendo sobre eso, sobre cuidar esta sociedad en todos sus niveles, ya seas una persona que trabaja, una persona mayor que ya no puede trabajar, un niño, una persona con discapacidad, pues estés en el punto que estés de tu vida, que la sociedad te incluya, ¿no? Y eso cómo se consigue, pues al final con la accesibilidad, que tiene que ser una cuestión clave en el diseño de nuestras ciudades y de todos los espacios que vayamos a crear, ¿no? Porque al final es eso, la tercera reflexión era intentar buscar hacer espacios con corazón, ¿no? Como nacieron nuestros pueblos, ¿no? Y como al final se ha ido desarrollando todo. Y si a nosotros no nos gustaría tener que dejar aparte de nuestra familia o no poder participar de una actividad por cualquier motivo, pues tampoco vamos nosotros a generar que otra persona lo tenga que sufrir, ¿no? Vamos a intentar remar todos en la misma dirección en intentar hacer unas ciudades bien hechas, ¿no? Que al final un buen diseño tiene que ser accesible porque si no, no va a ser bueno, porque va a dejar a alguien fuera, ¿no? Y bueno, eso era un poco el resumen de lo que quería compartiros. Eh, que
y espero que os haya resultado útil. Y no sé si... Muchas gracias, arquitecta Ramiro, por su excelente exposición. Saludos hasta España. Gracias a vosotros. Bueno, en esta ocasión regresamos a América Central. Nuestra vecina de Costa Rica es la ingeniera civil y arquitecta Natalia Vindas. Natalia tiene una especialidad en España en accesibilidad y diseño universal para todos. Es usuaria de silla de ruedas, es speaker, viajera y parasurfista. El tema que va a exponer es cómo deben ser los espacios abiertos para que sean realmente amigables para las personas con discapacidad. Adelante, Natalia. Hola, hola, buenos días. Un agradecimiento muy profundo a Enoch, a Pepe, que es un gran amigo, y a todos los presentes. Gracias por dedicarse este ratito a crecer más, a conocer más de accesibilidad, a generar estas conversaciones que siempre son riquísimas, porque de lo que hablamos es de lo que realmente existe y ponemos sobre la mesa y empezamos a generar tracción y conciencia, no solamente de los que estamos aquí, sino de todas las personas que están cercanas a nosotros, ¿verdad? Con respecto a los espacios públicos, yo quiero empezar por una reflexión. ¿Qué es un espacio público? El espacio público es el reflejo de la comunidad en la que vivimos. Como presentaba Esther, hace muchos años era un espacio público muy diferente al que tenemos ahora. ¿Y qué quiere decir eso de nuestra sociedad? ¿Qué quiere decir eso de nosotros como personas que vivimos en comunidad? ¿Verdad? Así como es el espacio afuera, es el espacio que habitamos dentro, y así como es el espacio que habitamos nosotros propio, es afuera, ¿verdad? Entonces, quiero empezar con esa reflexión e ir ahí a que analicemos qué vemos en nuestros espacios públicos, porque cada uno en sus países va a tener un espacio público diferente. Es diferente el espacio público de Panamá que el de Costa Rica, que el de España. Y cada uno de esos espacios públicos habla de la cultura de las personas que viven ahí. ¿Qué vemos cuando salimos a la calle? Bueno, yo soy usuaria de silla de ruedas. ¿Puedo salir a la calle sin carro en Costa Rica? En algunos lugares, en otros no tanto, ¿verdad? ¿A quiénes vemos en la calle? Porque muchas veces las barreras que encontramos cuando queremos hablar del tema de accesibilidad en el espacio público o inclusive en espacios privados, la primera barrera es, no, pero aquí no llega nadie así. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo van a llegar? Si el espacio público que tenemos no permite esa interacción, si no vemos personas con discapacidad en la calle. Que no las veamos no significa que no existan. Es tirar la pregunta más bien de vuelta. ¿Por qué no las vemos si sabemos que existen? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este espacio público? Y no quiere decir que esto sea solamente responsabilidad de los gobiernos. Claro que tienen una gran parte porque son los que gestan las políticas para poder construir, diseñar y reacomodar ese espacio público. Pero es responsabilidad también de cada uno de nosotros. ¿Cómo salimos a la calle? Salimos enojados, a la defensiva. ¿Cómo percibimos a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Por qué en comunidades rurales a la hora de salir a la calle y andar en la acera vemos más niños en parques, más adultos mayores, a pesar de que no sean tan accesibles? Porque la gente sale con un sentimiento de tranquilidad, de comunidad, de apropiamiento del espacio público. Si no nos apropiamos de ese espacio público, que es lo que pasa en muchas ciudades grandes y que van creciendo descontroladamente, perdemos ese sentido de pertenencia y el espacio público se vuelve meramente transaccional, o sea, no un lugar para disfrutar, sino nada más para obligatoriamente llegar de A a B. Y creo que ahí es donde viene como ese reto grande de integrar todo lo que hemos avanzado como sociedad y las cosas buenas con respecto a tecnología, a manejo de datos, y usarlo de una manera sin perder nuestra humanidad, sin perder de vista la importancia
de generar comunidad, de que el espacio público no es un lugar nada más de transacción para ir de un lugar a otro, sino que tiene que ser un lugar donde se genere encuentro, donde podamos sentirnos tranquilos, seguros, donde podamos cruzarnos con nuestros vecinos y entablar una conversación, ¿verdad? Me gustó mucho la anécdota de Miguel, de cómo él llegó al parque sin darse mucha cuenta porque no habían escalones. Bueno, pero yo quisiera como ir un paso más allá. Qué bonito que Miguel sí se pueda dar cuenta que llegó al parque, no por la presencia de una barrera física como un escalón, sino porque de repente llegó al parque y le llegó un aroma a flores de la zona, o percibió el sonido de más pajaritos, o el sonido del viento en las hojas de los árboles, porque no es solamente pensar en la accesibilidad, que es como la más obvia, ¿verdad? La de las rampas en todos los cruces de calle, las franjas guía, que eso pues está muy bien y es importante y es necesario. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, verdad? Y en realidad para las personas que no tienen ninguna discapacidad, es mucho más estimulante y mucho más agradable y beneficioso para su calidad de vida disfrutar de espacios que de por sí es a los que tienen que ir, ¿verdad? Porque inevitablemente van a tener que utilizar el espacio público para movilizarse. Entonces, qué diferente si lo pueden hacer en un espacio donde solamente van y vienen corriendo porque se sienten amenazados, porque los pueden asaltar, porque hay basura, porque huele feo, o pueden hacer de ese camino un espacio agradable en el que pueden detenerse en el parque a leer un libro, a tener una charla con un amigo, un vecino que se cruzaron, ¿verdad? Creo que ese espacio público es lo que nos permite a nosotros como sociedad realmente integrarnos, crecer, generar conversaciones que pueden ser hasta buenas para la política, los negocios, todo, ¿verdad? El hecho de tener diversidad de personas en la calle nos da seguridad. Entonces, ¿por qué es tan importante que estos espacios públicos sean súper accesibles para todas las personas? Como mencionaba Esther, no solo personas con discapacidad, sino también adultos mayores, que vamos envejeciendo y la población cada día vive más años, pero no necesariamente con la misma calidad de vida, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber una correlación de la edad con alguna condición de discapacidad. Y el hecho, y yo lo he comprobado muchísimo, en una actividad de surf que hicimos, yo vivo en Jacó, que es una zona costera, hicimos un torneo grande de surf justamente en una de las áreas que está un poco más como azotada por la violencia y por condiciones socioeconómicas complicadas. Y en esa calle, bueno, al principio poner los toldos y todo fue un reto, contratar seguridad, la nervia de que igual con la seguridad algo pasara, pero bueno. Hicimos la actividad inclusive unos días antes, cuando empezaron a llegar los surfistas con discapacidad. Fue muy bonito, todos les advertimos, cuidado, es una zona que mejor no anden de noche, estén atentos, no dejen bolsos, no dejen cosas mal puestas. Y al haber personas con discapacidad, yo no sé qué fue lo que hizo, pero o hasta los delincuentes se calmaron, o realmente lo que yo percibo es que el que hayan personas con discapacidad en la calle genera una sensación mucho más familiar de seguridad, de, ¿verdad? Como que si hay personas con discapacidad que son las más vulnerables, permite al resto de las personas sentirse más tranquilo de salir a la calle. Y pasamos el evento sin ningún inconveniente, todos felices y contentos, nosotros agradecidos con Dios y satisfechos de que todo hubiera salido bien y que nadie se hubiera llevado ningún susto. Y creo que es muy importante, ya inclusive aquí donde yo vivo en Jacó, y pensaremos, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Hacemos primero espacios accesibles y después invitamos a las personas con discapacidad, o tenemos que tener personas con discapacidad para que hayan espacios accesibles? Es un poco de las dos, ¿verdad? En Jacó es, como por así decirlo, para los que no conocen, la playa más ciudad que puede haber en Costa Rica, porque está cerca del Valle Central, porque ha tenido un desarrollo muy explosivo, pero prácticamente
toda la ciudad se desenvuelve en una calle central, que es la avenida Pastor Díaz, que es como por así decirlo, paralela a la línea de costa, en las callecitas que se meten hacia la playa y en otras calles que van más bien hacia atrás, ¿verdad? Entonces, bueno, además de un montón de problemas que hay con la parte urbanística, como inundaciones en época lluviosa, ¿verdad? Varias temáticas. Creo que es muy interesante como la misma administración pública ha tenido que ir respondiendo a lo que ve en la calle. Cada vez hay más personas con discapacidad. O sea, yo a cada rato que salgo veo más en silla nuevos y digo, wow, qué lindo, porque a pesar de que todavía no tenemos las condiciones ideales, porque falta muchísimo por hacer, se ve más gente y además se ve también más inversión de la municipalidad en la accesibilidad. Entonces por ahí ya hay más rampas en los pasos peatones, bueno, en los cruces de las aceras. Ya vemos muchas más áreas que tienen señalización con franjas guía, ¿verdad? Vamos viendo zonas que se desarrollan de espacios públicos sin gradas, como mencionaba Pepe. Hay un centro comercial que es abierto, que pues su segunda planta sí tiene gradas, pero tiene su acceso por ascensor, pero todo el área de abajo se desarrolla a nivel. Entonces es muy amigable, permite que todas las personas puedan ir y se sientan con esa confianza y esa tranquilidad, ¿verdad? De movilizarse sin barreras. También se desarrolló la primera playa accesible acá en Jacó. A ver, tenemos también un problema que aquí por temas de regulaciones ambientales no se puede hacer ningún tipo de construcción en zona marítimo terrestre. Entonces, pero eso tampoco, ¿verdad? O sea, hay que buscar hacer las cosas posibles dentro de lo que el marco legal nos permite. Entonces desarrollamos unas pasarelas que son de madera, plástico reciclado, que además van en línea con el pensamiento de cuidar el ambiente, y son pasarelas retráctiles. Entonces eso permite generar ese sendero y ese camino accesible para poder que personas con silla de ruedas se movilicen en la arena y llegar hasta el mar. Y bueno, por ahí hay varios otros proyectos que se han venido trabajando para ir poco a poco mejorando la experiencia de las personas en una ciudad playa, digamos, como lo de Jacó. Yo creo que, bueno, todavía falta muchísimo por hacer, integrar muchísimo más la tecnología en toda la gestión urbana. Personas ciegas todavía dependen mucho cuando utilizan el transporte público de preguntarle a una persona que los acompañe por qué parada van, cuándo se tienen que parar, porque no pueden nada más delegarlo en el chofer, porque si al chofer se le olvida pararles donde les corresponde. Entonces, todavía hay muchos temas, sobre todo en transporte público, que hay que mejorar para garantizar que las personas con discapacidad se puedan movilizar en el espacio urbano de forma segura y autónoma, pero sí se han visto avances y yo me gusta celebrar los avances porque son pasitos que han costado y que son las bases sobre las que se va construyendo. Acá también es muy importante toda la parte de disfrutar de la naturaleza y es justamente una de las áreas que son menos accesibles, ¿verdad? Acá hemos tenido ya varios parques nacionales que han desarrollado senderos accesibles, pero quería ver si les puedo compartir, es un video cortito de una iniciativa que hizo un proveedor turístico privado en su propiedad. Ellos operan rafting y safari floats, o sea, todo lo que tiene que ver con aventuras en el río. Y entonces en la propiedad de ellos, que es a la par del río Sarapiquí, desarrollaron un sendero sensorial. No solamente enfocado en que fuera como un acceso al río para personas con discapacidad física, sino que todas las personas con cualquier condición de discapacidad, adultos mayores y los que no tengan discapacidad, también lo puedan disfrutar. Vamos a ver, voy a compartirles aquí. Nada más, ¿me confirman si lo están viendo? Sí, sí se ve.
En este día nos encontramos muy contentos porque estamos inaugurando un nuevo tour en Sarapiquí, específicamente en Aguas Bravas, el tour de los 5 sentidos, en el cual vamos a poder disfrutar de los 5 sentidos como lo es la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Están cordialmente invitados a que puedan visitarnos y disfrutar de esta gran experiencia en medio de la naturaleza. Bueno, lo que nos muestra el video es el sendero que está en Sarapiquí y sus diferentes estaciones. Tiene una estación que es de estímulo visual, donde hay una pared con flores de muchos colores. Tiene una estación que es un círculo, donde las personas pueden caminar y sentir en sus pies diferentes texturas, como piedras, arena, zacate. Y la alternativa para personas usuarias de silla de ruedas que no pueden caminar sobre este círculo es al lado del sendero como el mismo bambú, pero con las texturas puestas para que las puedan percibir con su mano. También tiene otra sección que es de estímulo olfativo, donde hay plantas aromáticas, donde la gente se puede acercar y percibir su aroma. Y hay otra sección donde la gente puede acercarse y agarrar una hojita de menta y probar. Se muestra también en el video un área que es un deck de madera que está construido a la par del río Sarapiquí, donde la gente puede ir a hacer yoga, nada más sentarse, respirar, sentir el viento, escuchar el sonido del río que corre sobre las piedras. Y la última parte que no se ve en el video, pero que ya tienen lista, que en ese momento no está, fue que hicieron una rampa que se complementa con el final del sendero que da exactamente al río, que es una rampa de metal liviana que se pone y se quita porque no se puede dejar fija porque si hay una crecida del río se la lleva, ¿verdad? Entonces, cuando una persona con discapacidad quiere acceder al río y quedarse ahí en una poza o ya sea realizar alguna de las actividades que ofrece el proveedor, se coloca esta rampa para poder terminar de cerrar el acceso del final del sendero con la entrada al río. Entonces es muy bonito. Yo creo que el espacio público es importante en las ciudades, pero también que podamos disfrutar de los espacios naturales, de todo el bienestar que nos genera estar en contacto con la naturaleza. Creo que eso hace una gran diferencia. Y también el reto de cómo logramos integrar en las ciudades, mediante parques o cerca de las ciudades, estos espacios que nos generen ese sentimiento de bienestar y de conexión con la naturaleza, que además en medio del estrés y el ajetreo diario nos remitan a la paz. Me quedo mucho con una frase que dijo Esther al final, de que generemos espacios con el corazón. Yo creo que la parte técnica y racional siempre es importantísima porque tiene que cumplirse sí o sí, pero en todas nuestras conversaciones y decisiones no tenemos que olvidar que somos humanos y lo que nos hace generar mejores espacios es pensar en las personas que los van a disfrutar, ¿verdad? Y en todo lo que se puede generar en ellos, más allá de solamente movilizarse de un punto a otro. Y bueno, eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Tu experiencia realmente ha inspirado a muchas personas. Estamos seguros de eso. Adelante. A continuación, contaremos con la participación de Estefanía Scaglia, de la República de Uruguay. Estefanía cuenta con especialidad en discapacidad y accesibilidad universal. Y labora en la Dirección de Discapacidad de la Secretaría Nacional de Cuidado de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. El tema que nos va a presentar es
¿Cómo superamos las barreras arquitectónicas o urbanísticas en los espacios abiertos y de uso público? Adelante, Estefanía. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos y todas. Les voy a compartir pantalla. Una presentación que sobre todo voy a hablar de lo que tiene que ver con el Departamento de Accesibilidad, que es el departamento que integro. Un poco darle insumos, ¿no? de cómo fue nuestro proceso de tratar de generar un plan, ¿no? nacional de accesibilidad universal. Cómo comenzamos, cómo eso continuó, o sea que todavía no está como finalizado ese plan, pero sí como a raíz de eso fuimos generando distintos espacios de trabajo, ¿tá? Y creación de distintos convenios para generar espacios accesibles. No se ve la pantalla completa. Okay. Bueno, ¿se ve bien allí? ¿No? Ahí. Ahí. Listo. Bueno, como integrante de la Dirección de Discapacidad, bueno, justamente trabajamos en lo que tiene que ver con la plena inclusión social de las personas con discapacidad y lo que es la creación, promoción y coordinación de políticas públicas a nivel nacional, ¿ya? Para lo cual, por supuesto, trabajamos en distintos programas y servicios. Bueno, ¿qué hacemos dentro del Departamento de Accesibilidad? Bueno, les decía que nosotros en un primer momento estuvimos como primera instancia, esto que decía me parece como muy real, ¿no? Muy real esto de que comentaba Natalia, de por qué no encontramos personas con discapacidad, ¿no? Entonces decía, bueno, no participan de distintos espacios. Y bueno, justamente decimos, bueno, si no están las condiciones de accesibilidad para que las personas participen, ¿no? Y se integren en las distintas actividades, no vamos a encontrar personas con discapacidad. Entonces, en un primer momento, que fue en 2019, empezamos a recabar información, hicimos un relevamiento de cuáles eran las condiciones de accesibilidad de los distintos espacios públicos y privados, ¿tá? A nivel nacional. Pero sobre todo lo que tenía que ver con espacios públicos, es decir, bueno, nosotros como Estado tenemos que partir desde el ejemplo, justamente para que después digamos, bueno, ¿qué pasa a nivel de lo privado? Entonces, bueno, nos encontrábamos con distintas situaciones a nivel de lo público, de no accesibilidad, tanto desde lo que tiene que ver con infraestructura, como lo que tiene que ver con transporte, información, comunicación. Entonces, bueno, lo que hicimos ahí fue como un mapa, ¿tá? General de qué era lo que había, ¿tá? Qué condiciones había actualmente en ese momento, y, bueno, por supuesto, hacia dónde queríamos llegar y qué dificultades encontrábamos, ¿no? Porque obviamente que cuando hablamos, por ejemplo, de infraestructura, estamos hablando de espacios que fueron creados en otro momento de la historia, como también se mencionaba en esta instancia o más temprano, que fueron pensados para otros momentos, ¿tá? Que no contemplaban a las personas con discapacidad. ¿Tá? Entonces, hoy nos encontramos en muchos casos también, por ejemplo, con edificaciones patrimoniales que tienen sus propias características, que no podemos modificar, ¿tá? Pero que a su vez tenemos el desafío de generar esos espacios accesibles. Entonces, bueno, primeramente fue como un estado de situación de qué teníamos y hacia dónde íbamos, ¿no? Para generar, ¿no? Este plan vimos que había una necesidad de generar convenios de trabajo, ¿tá? Por supuesto que hoy en día nos falta como bajar mucho más, si bien hemos logrado distintas acciones en función de los ejes que nos habíamos propuesto, esto requiere, por supuesto, personas, ¿tá? Que estén
¿no? Llevando a cabo tanto el proyecto como todo lo que tiene que ver con recabar la información, personas capacitadas, entonces encontramos que nos faltaba mucho para lograr, ¿no? Justamente trabajar en todos los distintos puntos, ¿tá? E ir avanzando en estos convenios, ¿tá? Compromisos a nivel de Estado, con distintos ministerios, con distintos organismos, ¿tá? Que a veces, en lo que tiene que ver con lo burocrático, los procesos son más lentos, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Justamente a generar alianzas de trabajo con distintos ministerios para trabajar justamente en estos ejes, que los ejes eran infraestructura, ¿tá? Y lo que tiene que ver con zona urbana y zona rural, todo lo que tiene que ver, por otro lado, con los medios de transporte y la infraestructura vinculada a los medios de transporte. Otro de los ejes era la accesibilidad a la información, comunicación y tecnología, no solamente en lo que tiene que ver con lo físico, sino también con toda la parte tecnológica, acceso a la información web, todo lo que tiene que ver con trámites a nivel de lo público, ¿tá? Y después accesibilidad en la cultura, en la recreación y turismo, y por otro lado, veíamos como que había ejes transversales en lo que tenía que ver con la accesibilidad a nivel de territorio, porque Uruguay tiene su capital, y después a nivel territorial tenemos distintos referentes, pero las situaciones son bien distintas en relación a la accesibilidad en capital a lo que es en el resto del país, ¿no? Con menores posibilidades, ¿tá? Con personas que viven más en la zona rural, con situaciones de vulnerabilidad distintas, ¿tá? Entonces, justamente veíamos que había distintos ejes que eran transversales, ¿tá? A los distintos aspectos que teníamos que valorar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo interinstitucional, con bajarlo a territorio, con choques, sistemas de evacuación, riesgo de desastres, que era algo más global. Entonces veíamos como ejes transversales también a trabajar. Como parte de este trabajo hicimos convenio de trabajo, que ya hace más de 10 años que estamos, con el Ministerio de Turismo, por medio del cual lo que hacemos son asesoramientos a organismos públicos y a privados, en todo lo que tiene que ver con las experiencias turísticas, ¿no? Desde ir a una chacra, a ir a un restaurante, a ir a un hotel, ¿tá? O a ir inclusive a una plaza, ¿tá? A un centro recreativo, a un centro cultural, a un teatro, ¿tá? Entonces lo que vamos haciendo conjuntamente es visitando distintos puntos del país, ¿tá? Y brindar asesoramiento y capacitación a aquellas personas, a los operadores turísticos y el personal involucrado, para que en el turismo se vayan generando espacios mayormente accesibles y experiencias accesibles. Entonces, bueno, en este lugar vamos también hacia las experiencias deportivas, ¿no? Donde hay, yo qué sé, tours accesibles. Entonces, bueno, vamos creando conjuntamente, ¿tá? Esos espacios accesibles y a la vez recabando información, la cual vamos actualizando año a año, es decir, bueno, encontramos que tenemos una rampa que no es accesible, o tenemos un baño, ¿no? Tenemos distintas cosas que están hechas y otras que faltan, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, este año en lo que tiene que ver con generar itinerarios accesibles, ¿no? Esto de no llegar a un lugar y encontrar un espacio accesible que se convierta en una isla, sino, bueno, ampliarlo, ¿tá? Y decir, bueno, ¿cómo llegamos desde un punto que sea, por ejemplo, nuestra terminal, el aeropuerto, hasta el hotel, el espacio recreativo de salida, un espacio para ir a comer? Entonces, bueno, actualmente, por ejemplo, se está haciendo un llamado concurso a nivel nacional, que es la segunda edición, el año pasado también ya se realizó, que lo que se hace es una ayuda económica para generar justamente este itinerario accesible dentro de distintas propuestas en los departamentos que conecten estos puntos accesibles para generar justamente ese itinerario, ¿tá? Generar estos espacios. Por otra parte, como otro espacio de trabajo, tenemos ya hace años también convenio con el Ministerio de Salud Pública, donde trabajamos en lo que tiene que ver con capacitar a personal médico y no médico relacionado a la salud, para que tengan mayores herramientas a la hora del trato adecuado a las personas con discapacidad. Esto también lo hacemos con el turismo, por ejemplo, el trato adecuado, qué hacemos cuando llega una persona con discapacidad, ¿no? Y bueno, con el Ministerio de Salud Pública también se están generando actualmente... No, todavía.
Pero yo voy a hacerlo cuando vengo de... Ahí va, hay alguien que tiene el micrófono abierto, capaz que no se ha dado cuenta. Gracias. Bueno, lo que se genera, o sea, estamos buscando generar capacitaciones para el personal médico, en este caso, en este momento, para que justamente se hizo un manual el año pasado de recomendaciones, ¿tá? Con uno específico relacionado a TEA, y lo que se busca es que tanto el personal como el instrumental que se utiliza y el espacio físico sea accesible para las personas con discapacidad. Por otra parte, otra de las líneas de trabajo que tenemos en este momento dentro del departamento tiene que ver con un trabajo con el Ministerio del Interior, que tiene que ver con denuncias policiales, ¿tá? Que esto puede ser utilizado tanto por personas con discapacidad que están en proceso de elaboración. Lo que se está tratando de generar es un comunicador, ¿tá? Lo que se está generando en realidad es un comunicador sencillo con pictogramas, que lo que busca es favorecer ese primer contacto de una persona con discapacidad o con alguna dificultad en la comunicación, por ejemplo, una persona que es extranjera, que no conoce el idioma y que por alguna razón está en una situación de vulnerabilidad, que necesita hacer una denuncia, tanto sea por un robo, por violencia, ¿no? Por sentirse perdido, ¿no? Entonces, lo que busca este comunicador es favorecer el proceso de comunicación tanto para personas que puedan ser de otro país, como también a personas con discapacidad o que tengan alguna dificultad en la comunicación. Entonces, esto busca favorecer ese primer contacto y a su vez, también se está pensando como parte de otra línea que tenemos de trabajo, que es un centro de intérpretes virtuales, que lo que hace es una conexión, una videollamada para personas con discapacidad auditiva. También se va a incorporar en estas denuncias intérprete de lengua de señas uruguaya para generar también una mejor comunicación, por supuesto, frente a situaciones de denuncia. Entonces, otra de las líneas de trabajo justamente también tiene que ver con un convenio con la Administración de Seguros de Salud del Estado, que por parte de ese convenio se trabaja con intérpretes virtuales para consultas médicas y la realización de estudios, en donde las intérpretes acompañan a las personas con discapacidad a la realización de estos estudios o a la consulta médica. Por otro lado, también se trabaja conjuntamente con el Ministerio de Trabajo en la capacitación, por ejemplo, de inspectores, para relevar, se está tratando de que a futuro se puedan relevar las condiciones de accesibilidad en los distintos trabajos, empleos, y para eso los inspectores tienen que tener los conocimientos necesarios. Otras partes del programa trabajan lo que tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, las adecuaciones, ¿no? Hacen un acompañamiento y una capacitación también a los empleadores para favorecer, ¿no? Ese espacio de trabajo y realizar los ajustes razonables en los casos que sea necesario, tanto sea porque quieran incluir una persona con discapacidad, incorporar en el equipo de trabajo, para lo cual hay una bolsa de trabajo también de personas con discapacidad con perfiles, y si no, porque por algún motivo alguna persona que está dentro del equipo de trabajo puede haber adquirido una discapacidad y necesita algún ajuste razonable para que ese espacio sea accesible. Por otra parte, como otro de los convenios de trabajo, estamos actualmente trabajando con UNACEP, que es la Unión Nacional de Seguridad Vial, con lo cual a nivel nacional logramos que se aprobara el uso de pictogramas sencillos para el cruce peatonal en cebras, lo cual se va a empezar a desarrollar en todos los distintos departamentos del país, y lo que va a hacer es, previo a la cebra, va a haber pictogramas que habilitan el cruce, y conjuntamente con esto se va a capacitar a las personas que puedan tener alguna dificultad intelectual o psíquica, por ejemplo, población con TEA, está enfocado a población con TEA, pero no es exclusivo para población con TEA, entonces también se va a hacer una capacitación y acompañamiento a la población que va a hacer uso
de ese cruce y a la población en general también. Por otro lado, con SINAE, también con el Sistema Nacional de Emergencia, se trabaja en que, bueno, se tenga en cuenta lo que es la discapacidad en los posibles planes de evacuación frente a catástrofes climáticas. En Uruguay lo que tenemos mayormente son inundaciones, si bien ha habido otras situaciones han sido como muy puntuales. Entonces, bueno, frente a las inundaciones, por ejemplo, cómo se actuaría, o frente a determinados manuales y herramientas que se crean, de capacitación, que se incluya, que se incorpore la perspectiva de discapacidad. Por otro lado, trabajamos también conjuntamente con el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, UNIT, que es una herramienta que por medio de las normas que tenemos a nivel nacional en relación a la accesibilidad universal, que lo que hacen distintos lugares del país, por ejemplo, distintos departamentos, es reglamentar parte de esta normativa que es tomada en normativas internacionales, pero adaptada a las condiciones de nuestro país. Entonces, lo que se va haciendo con esto es, justamente es la herramienta que tenemos para ir evaluando las condiciones de accesibilidad, ¿no?, actuales, y también para generar esos espacios accesibles, una herramienta también de guía para tanto los públicos como los privados. Bien, otras áreas de trabajo del Ministerio también tienen que ver con capacitaciones, otras áreas de trabajo dentro de lo que es el departamento, capacitaciones sobre discapacidad y accesibilidad universal, tanto sea a públicos y a privados. Estas capacitaciones son virtuales o son por medio de talleres y sensibilizaciones. Se hacen asesoramientos, tanto públicos y privados, ¿no? Por ejemplo, si llega una empresa o llega, yo qué sé, alguien está creando una aplicación o un libro o un juego, bueno, hacemos asesoramiento en lo que tiene que ver con las condiciones de accesibilidad. No solamente la Secretaría Nacional de Cuidados, sino también, por supuesto, en coordinación con lo que es la sociedad civil, que por supuesto tiene que estar presente en cada una de estas instancias. Muchas veces nosotros hacemos de nexo para que la sociedad civil pueda participar de estas instancias y le llegue la comunicación, le llegue la información sobre qué es lo que se está tratando de desarrollar y quiénes serían las personas con discapacidad que podrían validar justamente esas nuevas herramientas, esos dispositivos que se empiezan a crear. Bueno, y como parte también, bueno, la transversalización de la temática de discapacidad en lo que tiene que ver con seminarios, capacitaciones, ¿no? A nivel nacional, somos quienes regulamos, en el sentido de, bueno, si nos piden una validación en relación a la accesibilidad, bueno, vamos, controlamos que eso esté en las condiciones necesarias para hacer un evento que sea 100% accesible, para hacer un seminario, para decir, bueno, vamos a hacer un encuentro, ¿dónde lo hacemos? ¿Cuáles son las condiciones de ese espacio? Que eso tiene que ver justamente esto de poner un poquito, un granito de arena a cada uno de nosotros, justamente tiene que ver desde mi lugar, qué puedo hacer para que este espacio sea no accesible para todos, cómo puedo hacer para que las barreras existentes no estén, o eliminarlas lo más posible. A veces no están los recursos económicos y tenemos que apelar a la creatividad. Es como, o sea, a veces experiencias, ¿no? De decir, bueno, no tenemos un mapa táctil para personas con discapacidad visual, pero podemos hacer con distintos elementos táctiles un mapa a escala, con cierta creatividad para poder ser utilizado y poder hacer una referencia a una persona que llega a algún lugar. Entonces, bueno, otras áreas de trabajo de la Secretaría las voy a nombrar rapidito porque no me quiero extender en el tiempo. Tiene que ver, bueno, el alojamiento con apoyos, que es para personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad, de entre 18 y 64 años, que es voluntario y transitorio y promueve la inclusión social de la persona con discapacidad. Después está apoyo a la crianza, que tiene que ver con apoyar a mamás embarazadas y mamás de bebés hasta 4 años, en apoyo a brindarles herramientas para favorecer una crianza autónoma. Apoyo parcial, que tiene que ver con personas con discapacidad, en situación de dependencia severa o moderada, de 30 a 65 años, para promover y acompañar
en una mayor autonomía. Después, bueno, las distintas capacitaciones que se hacen, tanto sea en educación, empleo, ¿no? Aquellas que se vayan solicitando específicas, yo que se puede ser desde el Poder Judicial, ¿no? O sea, distintas capacitaciones que se soliciten. Después el Centro Artigas, que tiene que ver, bueno, con un lugar de hospedaje, ya, personas con vulnerabilidad, que a su vez requieran cierta atención médica, de 18 a 65 años, y personas con discapacidad visual, leve o moderada, severa. Después está el Centro Nacional de Apoyos Técnicos y Tecnológicos, que lo que tiene son, bueno, justamente es un taller de creación de apoyos técnicos y tecnológicos, de ortopedia, tiene un laboratorio de calzado, y a su vez se hace un mantenimiento a todas estas ayudas técnicas, y la posibilidad a nivel nacional de acceder a las ayudas técnicas que la persona con discapacidad necesite. Después tenemos el Centro Tiburcio Cachón, que es un centro para personas con discapacidad visual, que tiene atención temprana de 0 a 4 años, y después de 13 años en adelante para personas con discapacidad visual, en lo que tiene que ver con la rehabilitación general de la persona, y a su vez se trabaja a nivel nacional con referentes territoriales que hacen, que hacen lo que es llevar el centro a el territorio nacional. Después, bueno, comunicación inclusiva, que toda la comunicación que se genera a nivel estatal, en asesoramiento y a nivel privado también, por ejemplo, medio de comunicación sea accesible. Educación, también apoyo a la educación o a situaciones puntuales que requieran asesoramiento. Empleo, que un poco ya les comenté. Intérpretes de lengua de señas uruguayas, en lo cual tenemos un centro de intérpretes virtuales, que es por videollamada, para evacuar consultas a nivel ministerial a todo el territorio nacional, consultas de MIDES. Después, bueno, se fomenta la participación en distintos espacios. Hay un registro nacional también de personas con discapacidad, que esto es un registro para poder acceder las personas con discapacidad a empleos públicos. Después está regulación, que respuesta a situaciones judicializadas e intervención en situaciones de violencia. Territorio, que es justamente esto que les decía, llevar todo lo que tiene que ver con los distintos programas a nivel nacional. Y transporte accesible, que es un transporte gratuito que brinda también la Secretaría para personas con discapacidad que requieran un traslado de 7 a 8 de la noche de un punto a otro, tanto sea para asistencia a un centro educativo, a un estudio médico, lo que la persona necesita. Así que bueno, por ahí estamos nosotros, y quedo después abierta a consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía, por esta presentación de lo que hacen en la hermana República del Uruguay. La próxima participación estará a cargo de Idania Fernández de Panamá. Idania es actualmente la consultora local del Banco Mundial para la elaboración del Plan Nacional de Accesibilidad Universal de Panamá 2022-2032. Idania nos va a desarrollar el tema: la accesibilidad universal es un derecho fundamental que beneficia a todos. ¿Cómo aplicarla, promoverla y defenderla? Adelante, Idania. Muy buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan, verdad? Sí, solo para confirmar. Bueno, primero que todo, agradecida por poder compartir con ustedes esta mañana. Cuando hablamos de la accesibilidad universal como derecho de todas las personas con discapacidad, y de hecho de todas las personas, no necesariamente, y creo que ya lo hemos conversado en esta mañana, lo conversaban en las primeras intervenciones sobre la disyuntiva de hacer intervenciones de adecuación de entornos públicos cuando hay personas con discapacidad. En realidad todos los entornos deberían estar ya adecuados para que todas las personas, ya sea una persona con discapacidad, una persona adulta mayor, incluso hasta nuestros niños y niñas, ¿verdad? Puedan, en sus primeras etapas de desarrollo, puedan accesar libremente. Entonces, de partida salimos que es un derecho tener la posibilidad, la oportunidad
sin barreras de ningún tipo, de poder accesar no solo a nivel de infraestructura, sino también a nivel de información, comunicación, y esto nos va a permitir participar. Yo creo que la reflexión del derecho, desde la perspectiva de la accesibilidad universal, va muy ligada al tema de la participación, la inclusión y la no discriminación. Y esto es así toda vez que cada instrumento internacional y nacional que en el país hemos construido, que hemos ratificado, se ve como un conjunto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a interpretar, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, no interpretamos un artículo independientemente de otro, igual que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Panamá la ratifica desde el año 2007, que ya es parte de nuestro ordenamiento jurídico y que incluye el enfoque de accesibilidad no solo como principio, sino como parte de los compromisos de los estados parte, para brindar ese goce pleno. En pocas palabras, a través de la accesibilidad se logran disfrutar los otros derechos. Y les podríamos dar muchos ejemplos. Yo creo que como país, igual que muchos otros de América Latina, nos abocamos a un proceso de seleccionar nuevamente nuestras autoridades, ¿cierto? Entonces ya ahí cómo juega un rol el tema de la accesibilidad. La accesibilidad en el marco de un proceso electoral, por ejemplo, garantiza el goce y los disfrutes de los derechos políticos de las personas con discapacidad de elegir y ser elegidos. Entonces, la accesibilidad es un tema transversal que lo vemos y parece muy utópico o parece muy, digamos, lejos de nuestras actividades diarias, ¿no? Desde la política pública. Aquí tenemos muchos especialistas que se encuentran tanto del sector público, del sector privado y del sector de sociedad civil. Sin embargo, son todos los sectores. Como lo decía anteriormente, es una participación, una responsabilización sobre el tema de accesibilidad universal y su garantía. Y cuando hablamos de responsabilización es quién debe hacer qué, ¿no? Si bien es cierto, todos participamos, nuestra norma jurídica es muy robusta en cuanto al tema de derechos de las personas con discapacidad. La reflexión sería cuánto en la práctica hemos hecho para que este marco jurídico que garantiza estos derechos de las personas con discapacidad sea posible. Cuando hacemos el análisis de hasta dónde hemos llegado como país, vamos a ponerlo muy aterrizado aquí a nuestro país que ya cuenta con 4.2 millones de habitantes y que según nuestro censo, con sus limitantes, yo creo que eso es importante, con sus limitantes, con datos que llegan al 4.3% de la población con personas con discapacidad, pendiente una encuesta que ya trabaja Senadis. ¿Y por qué también hablo de los datos? No podemos crear políticas públicas si no contamos con los datos precisos para poder tomar ciertas decisiones. En ese marco de derechos, lo primero que uno piensa nos hace falta la norma, ¿sí? Nos hace falta el cuerpo jurídico que haga posible que se implementen todas las acciones, que alguien lo supervise, que alguien lo vigile. Afortunadamente en nuestro país, digamos que no estamos carentes de normas en cuanto al tema integral de la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, de sus derechos. Y entendamos también que no hay equiparación si no hay accesibilidad universal. Es difícil, casi imposible equiparar si no tenemos las condiciones de accesibilidad, no solo en entornos públicos, sino también en la prestación de servicios, sino también a nivel de infraestructuras, ¿no? Que garanticen ese acceso completo de la oferta pública y del goce de los derechos. Entonces, cuando hablamos de ordenamiento jurídico, es decir, todas nuestras normas y nuestras leyes, pues sí la tenemos. Nuestra ley 42 de 1999 es muy exhaustiva en el tema de accesibilidad. Y no solo nos debemos remitir a los artículos 30, 31, 32 de la ley 42, que ha sido reformada, mas no derogada por la ley 15. La ley 15 profundiza un poco más
Y eso es importante, porque a veces nos olvidamos que la 42 aún está, está rigiendo. En esta norma jurídica, que también hay que leerla de manera integral, vamos a encontrar desde su artículo 1 hasta el finalizado, y con su reforma a la Ley 15 del 2016, vamos a encontrar distintos artículos que responsabilizan a instituciones del gobierno central de manera directa sobre el tema de accesibilidad universal. Pero también vamos a encontrar responsabilización en nuestros gobiernos locales, o sea, nuestros municipios. No todo le toca al municipio. Yo creo que esa parte también es importante reflexionarla. Y podríamos dividir la responsabilización en el país en materia de accesibilidad, digamos, en 3 dimensiones. Prestación de servicios, ¿verdad? ¿Y qué servicios? Servicios de salud, servicios de educación, ¿verdad? Servicios informativos, servicios de protección social. En protección social, protección a la persona mayor, adulta mayor, protección a los niños y niñas, protección a la mujer, ¿no? Podemos dividirlo en la prestación y acceso también a justicia, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿estamos haciendo todo eso para ser accesible hacia las personas con discapacidad? Esa reflexión la hemos ido respondiendo en los últimos meses con un esfuerzo que ha hecho Senadis importante en conjunto con sociedad civil, instituciones, especialistas del Consejo Nacional de Discapacidad, autoridades tradicionales, alcaldes, y tenemos ya por fin el primer diagnóstico nacional de accesibilidad, con las limitantes que esto nos puede decir, ¿no? Porque recordemos que también hay un enfoque territorial que cuesta más en tiempo y en recursos. Entonces, cuando nosotros hablamos de accesibilidad y vemos cómo está nuestro país y que la norma establece que hay que hacer accesible, realizar las adecuaciones, tanto en el entorno físico, público, pero también en comunicaciones, de todos los entornos. Hoy estamos hablando de entornos, pero también hay servicios. Podemos mencionar 2 que le preocupan mucho a las personas con discapacidad: el servicio de transporte, ¿no? Al no tener un servicio de transporte accesible, y sabemos la limitante que tenemos nosotros en el país para el tema de la prestación del servicio de transporte en general, ahora con las adecuaciones. Entonces, para poder analizar el tema de la accesibilidad es un elemento, por eso es que la accesibilidad universal también se conforma y se constituye en un principio dentro de las normas jurídicas nuestras del país y las internacionales que nosotros hemos ratificado como instrumentos de derechos humanos. Entonces, más que mirar el ordenamiento jurídico que garantiza estos derechos, y nuestra Constitución también, deberíamos reflexionar un poco en el cómo lo hacemos, ¿no? Porque ahí es que tenemos nosotros la dificultad. Y en el cómo lo hacemos es que nos hemos quedado en la garantía del derecho para que las personas con discapacidad tengan la accesibilidad. Cuando no existe accesibilidad universal como principio, como enfoque dentro de las políticas públicas, dentro de una sociedad, fortalecemos la discriminación. Porque la persona con discapacidad queda excluida y no participa. No logramos esa tal añorada equiparación de oportunidades por la que promulgamos nuestros programas. Ahí les queda un reto. Nosotros tenemos estructuras institucionales y también hay que empezar a madurar en el sector privado. Hay sectores privados que ya han madurado, que han dado pasos adelante y les podemos comentar. En el tema educativo, hoy tenemos al Consejo de Rectores, tenemos universidades privadas que justamente en el marco de la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad han invertido y han realizado adecuaciones a nivel de infraestructura para poder brindar educación superior accesible a las personas con discapacidad. Por un mandato de ley también y por el enfoque también que tiene nuestra academia. Sin embargo, todavía queda el reto pendiente y les dejo las preguntas de reflexión. Estamos garantizando también una currícula con las adecuaciones necesarias.
para poder brindar ese proceso pedagógico, andragógico en la educación superior? La otra pregunta, ¿están nuestros docentes con todas las herramientas preparados previamente para brindar dentro de esta? Porque recordemos que el currículo hay varios, ¿no? Pero está el docente universitario preparado para poder brindar accesibilidad a personas con discapacidad visual y auditiva. Porque el desafío país para garantizar estos derechos también lo tenemos pendiente, el reto de que nos hemos enfocado en la accesibilidad de las personas con discapacidad física, ¿sí? La accesibilidad universal no solo habla de infraestructuras de comunicación e información, sino también dependiendo el tipo de condición de discapacidad. Entonces tenemos muchos retos. El marco jurídico lo tenemos, puede madurar como todo, es perfectible, puede mejorar, sobre todo a través de normas técnicas que nos permitan conocer el cómo en diferentes sectores. Les he mencionado dos sectores que se exige mucho. Y hay un tercer sector, el sector trabajo. La empresa privada tiene la suficiente orientación, acompañamiento para producir, generar empleo accesible para las personas con discapacidad. Con las adecuaciones, nosotros tenemos normas sectoriales que facilitan esta accesibilidad. Un ejemplo de ello es nuestra ley de teletrabajo, que nace empujada por la pandemia, ¿verdad? No necesariamente por el marco jurídico de derecho de accesibilidad al empleo a las personas con discapacidad. Pero también se puede aprovechar. Nosotros hoy, en el tema de transporte, tenemos una nueva normativa que habla sobre la transformación a nivel energético, a eléctrico, de toda la flota del transporte público, con un plan escalonado. Eso es ley de la República. Puede ser esto una oportunidad para hacer toda la transformación en el sector transporte en el país de manera paulatina, para que las nuevas unidades, además de ser eléctricas, estén adecuadas para las personas con discapacidad. Hablábamos hace un momento que sí, la accesibilidad requiere una inversión, pero la inversión es tanta que no la podemos acelerar porque tenemos un compromiso desde 1999 y en nuestros diagnósticos nos hemos quedado como país a deber. Y lo digo como país porque esto lleva ya un montón de tiempo, ¿no? Yo creo que ha sido interesante el alto que se ha dado para poder reflexionar sobre lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer. En estos momentos, Senadi se encuentra estructurando con todo un equipo interinstitucional de sociedad civil y empresa privada, también que participan, de casi 70 especialistas de diferentes, de información, ingeniería, arquitectura, medicina, educación, hay de transporte, de sector social, elaborando la hoja, porque un plan es una hoja de ruta, es decir, lo que se busca con el plan es establecer para los próximos 10 años, que no significa que vamos a terminar. Vamos a hacer ese empuje que necesitamos, ¿no? Para poder responder estas preguntas y poder garantizar esos derechos. La accesibilidad y este plan también tiene que bajar a lo local. Tiene que bajar a lo local, tiene que tener enfoque territorial. Y nos hacíamos la pregunta, ¿es tan difícil hacer accesible como estamos? En este momento, yo recuerdo haberme reunido, tuve la experiencia a través de este plan de reunirme con la empresa privada y especialistas en arquitectura, ingeniería, solo para hablar del tema de infraestructura. Es tan costoso adecuar los espacios que ya estaban construidos, nuestras plazas, nuestros centros deportivos, para que la persona con discapacidad no solo presencie el evento deportivo, sino que además pueda ser deportista, como los hay muchos aquí en este país. ¿Es tan costoso? Me dijeron que la respuesta es no. Pregunté si era técnicamente imposible. La respuesta es no. Nosotros tenemos un presupuesto, yo diría, uno de los más gruesos que hay para la cantidad de población que tenemos. Si todos
los 3.000 millones de dólares, que yo creo que para el próximo año serán 4.000 millones de dólares, en proyectos de inversión en nuestro país, los hacemos con enfoque de accesibilidad, de accesibilidad universal, ¿haríamos la diferencia? ¿De quién depende eso? De nosotros los técnicos que diseñamos los programas en gran medida. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto podemos implementar nuestro plan de trabajo, nuestra hoja de ruta país? ¿Cuánto podemos implementar nosotros nuestras normas? Podemos implementarlo y requerimos sí dinero, porque no es cierto que no se hace con dinero, pero no es tanto como lo que pensamos. Pero también requerimos voluntad, capacidad y un esfuerzo conjunto, y el esfuerzo conjunto es un esfuerzo país. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos ratificado como país el Tratado de Marrakech. Lo ratificamos en el 2016. Hoy en día, ¿qué está ocurriendo? Por fin se está implementando. El Tratado de Marrakech plantea que los estados parte, ¿verdad?, deben brindar accesibilidad a obras literarias a las personas con discapacidad que no tengan la posibilidad de acceder a un formato físico. ¿Aquí hay audiolibros? Sí, hay audiolibros, pero para todas las obras, no. Ese trabajo se está haciendo hoy desde el Ministerio de Cultura. Parecen pequeños atisbos, luces, y yo creo que la reflexión es sí, nos hace falta mucho. Pero la respuesta también es sí, hemos avanzado. Sí, hemos avanzado también. Y hemos avanzado en algunas cosas. Tenemos ya un modelo de transporte, ¿sí?, a nivel de la ciudad capital, que brinda ciertas condiciones de accesibilidad. Quizás no todas las deseadas. Ahí hay que trabajar. Las instituciones lo reflexionan y lo saben. Aquí hay decisiones país. Esas decisiones país para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, ¿las hemos hecho? La verdad es que sí. Tenemos una política nacional de inclusión de las personas con discapacidad, donde la accesibilidad universal es un elemento importante. Si mal no me equivoco y me corrige el equipo de Senadis, todo el eje 3 habla de la accesibilidad. Igual que un plan estratégico de Senadis, todo el eje 3, perdón, es el plan estratégico de Senadis, el que el eje 3 se centra en el tema de accesibilidad universal. Entonces, contamos con los instrumentos jurídicos, ya no es la norma la dificultad, ahora es la parte técnica y presupuestaria y ese gran interés de participación. Igual, el sector privado tiene que empezar a conocer el tema de accesibilidad y las ventajas que tiene hacer accesible a las personas con discapacidad todos los espacios, no solo de entornos públicos, sino servicios y el empleo. Se estima, o se estimó para el año 2006, que en Panamá habían 11.3 personas con discapacidad. Nosotros aquí en cálculo, según datos de las Naciones Unidas, se dice que en América Latina hay un 15%, ¿no?, de habitantes de América Latina con alguna condición de discapacidad. Estamos perdiendo capital humano capacitado, capital humano que puede aportar por la exclusión. Y la accesibilidad es un elemento clave para lograr la inclusión y la participación en todos los ámbitos, en trabajo, deportes, salud, educación, para emprender, generar ingresos, generar empresa. Allí encontramos las oportunidades para las personas con discapacidad. Panamá sí tiene, como les comentaba, ese ordenamiento jurídico. Ahora estamos fijando la hoja de ruta para lograr y establecer acción. La pregunta es, ¿cuál es el rol de todos? Cada uno tiene su rol. La ley de equiparación de oportunidades es muy clara de cuál es el rol institucional de todas las instituciones, de la ATT, del MOB, de los bomberos, del SINAPROP, de salud, de educación,
Todas las instituciones tienen su rol. Pero ¿cuál es el rol de los municipios? Y ahí nos enfrentamos a otro reto. ¿Cómo garantizar derechos a través de la accesibilidad si nuestros municipios son débiles? ¿Sí? Si casi el 85% de nuestros 81 municipios son subsidiados, ¿no? ¿Cuánto conocimiento tienen nuestros alcaldes y nuestros equipos locales sobre su responsabilidad en accesibilidad, que es mucha? También analicemos el rol de sociedad civil. Sociedad civil que tiene un rol activo en la veeduría, en el seguimiento, a través de estructuras territoriales como los comités técnicos de accesibilidad que están establecidos para cada municipio según nuestra ley. Y que en estos momentos se ha hecho el esfuerzo de tener 3 instalados. Nos hace falta menos 81, ¿no? Nos faltan unos cuantos. ¿Cuál es el rol de nuestras oficinas que ya no son oficinas, que son direcciones de equiparación de oportunidades en garantizar los derechos de accesibilidad a las personas con discapacidad? Y ahí yo le hago un llamado también a nuestras instituciones y nuestras oficinas de equiparación, direcciones ya con la ley 15. No en vano, yo creo que en eso ENOC nos puede ilustrar bastante el equipo de Cenavis. Cuando se diseña la ley de equiparación, se toma la decisión de que las oficinas de equiparación de oportunidades dependan de manera directa de los despachos superiores de las instituciones. No están debajo de la Dirección de Recursos Humanos, no están debajo de la Dirección de Organización Institucional, no. Están debajo y dependen directo del representante legal de cada institución. Se supone que tienen 2 funciones básicas y que son importantísimas. La primera, transversalizar la política que está en la página web, la política pública de discapacidad. Y que esa política pública que han construido en el año 2020 fue después de una renovación de otra política que se había hecho muy buena, que se evaluó y que tenemos nosotros instrumentos legales de planificación estratégica, tenemos un manual de accesibilidad, pero retorno al rol de nuestras oficinas de equiparación de oportunidades. Tienen que transversalizar la política pública a lo interno de su institución. Es decir, si estamos en el Ministerio de Vivienda, cada programa del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tiene que tener enfoque de accesibilidad universal. Si estamos en el Ministerio de Cultura, cada dirección sustantiva del Ministerio de Cultura debe contemplar el enfoque de accesibilidad universal. Nuestras oficinas de equiparación de oportunidades están llamadas a madurar y desarrollarse con este plan. ¿Sí? O sea, yo le estoy haciendo un llamado y una invitación a lo que viene, porque es que nuestra norma ya existe y es robusta y es muy fuerte. Pero ¿qué tenemos? La tenemos poca divulgada y lamento mucho decirlo, no la cumplimos. Y me incluyo, no la cumplimos. No la cumplimos. Los mecanismos de sanción que tiene la norma, porque tienen sanciones las instituciones, al que no cumpla la norma público o privado, no se están ejecutando. ¿Sí? Y ya han pasado 23 años. Y eso salió en el diagnóstico. La ciudadanía percibe que la norma no es cumplida. La ciudadanía no percibe que hay vacíos en la normativa que protege a las personas con discapacidad y garantiza sus derechos. Y eso es raro porque siempre sale en los diagnósticos, es que falta la norma. No, aquí no nos falta. Sí hay poca divulgación, sí hay poco conocimiento hasta de quien la tiene que aplicar. O sea que ahí nos queda una tarea pendiente. Y recuerdo lo que decía la licenciada Scaglia, Estefanía, el componente de divulgación y de empoderamiento. Y continúo con nuestras oficinas de equiparación. Esto es un llamado a madurar también de la parte institucional, pero también de la parte privada.
La mirada que ha hecho el equipo técnico que está trabajando con Senadis para sacar este plan y ejecutarlo, porque es que el reto ha sido también, por eso se han demorado tanto, porque es que tiene que ser ejecutable, o sea, no que se quede en papel. También invita a revisar ese manual de acceso que ya va por su cuarta edición, va para su cuarta edición, ¿no? Pero también va una mirada a la academia. ¿Y por qué va una mirada? Porque ahí es que salen nuestros profesionales ya con el enfoque de accesibilidad para prestar su servicio de salud, prestar su servicio de educación, prestar su servicio como especialistas sin discriminación. ¿Y por qué les hablo del tema de discriminación? Una de las principales barreras que salió en este diagnóstico fueron las barreras actitudinales. Las personas con discapacidad declaran percibir discriminación pegado de la no accesibilidad de tantos servicios, entornos e infraestructura. Entonces, que hay un llamado también de formación de sociedad. ¿Sí? El tema de derechos humanos empieza por esta conciencia, que hemos perdido un poco el ejercicio de las campañas, etcétera, estar pendiente. Es un tema pendiente, un tema de casa, un tema de escuela, un tema de comunidad. Además de estas áreas del Plan de Accesibilidad Universal, desde un enfoque de derechos humanos, también nos quedan otras tareas pendientes, además de la empresa privada, de trabajar con los gremios. Mire, un gremio que ha participado en este plan es el gremio de la construcción. De la Cámara Panameña y sus miembros han participado. Los profesionales de la ingeniería y arquitectura están en esa mesa. La empresa privada de Conect está en esa mesa. Viendo cómo es que, porque es que mire, si yo hago accesible el supermercado, la gente va a comprar. No, es un tema porque a veces uno tiene que decirle los beneficios también a la gente, ¿no? Si nosotros hoy tenemos una oferta de turismo exportable, accesible, y tomo las palabras de la colega de Costa Rica, construyendo productos, ese video que nos puso fue fantástico, construyendo productos de turismo accesible, las maravillas que hay en este país, en selva, áreas protegidas, y además cortito, todo se llega rápido. Podemos hacerlo también. O sea, son muchas aristas en el tema y ventajas que se tienen. Nuestra gran preocupación son los territorios y la gran diferencia. No es lo mismo el enfoque de accesibilidad universal en la comarca en Veragua, Unán, que en la ciudad de Panamá y que en el distrito de San Miguelito. Eso también se está mirando y plantea un reto. A estas oficinas de equiparación de oportunidades, pues también les queda la responsabilidad de ejecutar este plan. Y este plan se va a ejecutar siempre y cuando cumplamos nuestro rol de transversalizar la política. Y mire que no es tan complicado. Hay que hacer conciencia a lo interno de nuestras instituciones, pero también en el sector privado. ¿Sí? También en el sector privado. Sociedad civil, se habla de fortalecerla para que también juegue un rol activo ejecutor, no solo de observador. Ahí es el llamado a sociedad civil. Entonces, señores, en cuanto a nuestra accesibilidad universal en el país y la garantía de derechos humanos, nos hace falta un camino que recorrer. Hay una deuda pendiente, pero tenemos las herramientas. Yo creo que nosotros, con una población con la que tenemos y un territorio y con las riquezas, no solo económicas, sino de talento humano, nosotros podemos ejecutar un plan como el que se está diseñando para los próximos. Tiene una visión larga. Este plan también está articulado a todos los acuerdos nacionales, concertación, cerrando brechas, plan con visión de Estado. O sea, él emana de los acuerdos país y yo creo que eso es importante. La mirada de accesibilidad universal no va a cambiar porque siempre preguntan por eso, por la sostenibilidad. No va a cambiar. Poner un semáforo que tenga las condiciones en las 180 intersecciones más importantes que hay en el país. No va a cambiar si cambia la administración pública. ¿Sí? El jefe o la jefa o el equipo. Por eso son políticas públicas. Creo que cada día vamos tomando más conciencia como país. Nos hace falta hacer el esfuerzo sostenible. Y no porque sea un compromiso internacional. A veces cuando debatimos hablamos, no, lo que pasa es que como Panamá firmó. No, en realidad es
algo de reflexión y conciencia. Además, les digo, va a llegar un momento en que nosotros vamos a ser usuarios también de esos servicios, ¿sí? Por eso es que la condición de accesibilidad debe existir sin que estén o no estén las personas. Claro, cuando uno es gestor público, uno se planifica tomando en cuenta estas variables y tienen sentido, lógica, pero el camino es progresivo, ¿sí? Tarde o temprano vamos a requerir hacer esas inversiones. Entonces yo espero mucho también de poder mantener este compartir con los demás países también que han avanzado. Chile ha avanzado bastante. Costa Rica acaba de hacer un ejercicio electoral con mucha accesibilidad, mucho material accesible. De hecho, van en febrero a otras elecciones que nos gustaría, nosotros estamos pensando ir a observar un poquito cómo están haciendo ese proceso de accesibilidad. Panamá ha hecho algunas cosas, pero es que a las personas con discapacidad les gusta ir al centro de votación también, ser parte de ese ejercicio democrático, no solo de la parte electrónica, también nos gusta ir a los centros de votación. Y recordemos que nuestras escuelas tienen sus desafíos, ¿no? En infraestructura. Entonces, señores, la accesibilidad es un reto, es un derecho, está en nuestras políticas públicas. Lo que pasa es que necesitamos decidirnos a ejecutar, ¿sí? Necesitamos decidirnos a ejecutar. Senadi está planteando la ruta con todas estos. Yo me maravillo cada vez que voy a las reuniones, estamos hablando de 70 personas que discuten priorizando, porque bueno, lo otro, yo sé que no, es muy feo pedir paciencia, pero todo ahora y de calidad no es posible. Es un trabajo progresivo, es un trabajo juntos. Les dejo la última reflexión. Hay un componente que quizás hasta desconocemos en el tema de la accesibilidad y que nos ayudaría muchísimo, pero sale en el diagnóstico. Tecnología e innovación. Quizás mucho de lo que existe, quizás a menor costo, podríamos implementarlos en sectores como salud y educación de manera exitosa, pero nos hace falta la experiencia y el conocimiento. Así que eso quedó también en el diagnóstico. El diagnóstico fue un trabajo país y el plan lo está haciendo también así. Así que queríamos compartirles desde el enfoque más allá de los entornos públicos, y recordemos que nosotros, los entornos públicos no son solamente los parques, también son los entornos, ¿verdad?, que son privados, pero que hay un flujo de personas. Hay entornos públicos, no solamente hay unos espacios abiertos, otros no están en espacios abiertos. Entonces todo esto, entre más accesibilidad hay en un cine, más gente disfruta de la obra audiovisual, y eso incluye las personas con discapacidad y nuestras personas adultas mayores que utilizan alguna ayuda técnica. Así que bueno, eso quería compartirles del caminito que estamos llevando a cabo y que seguro ustedes van a ser parte también como país y como actores claves en este café. Muchas gracias. Gracias, licenciada Idania. Siempre es un placer escucharla. Gracias por tan excelente docencia. A continuación, las palabras de clausura estarán a cargo del magíster Jorge Villalba, director nacional de equiparación de oportunidades. Adelante, licenciado. Sí, buenos días tengan todos. La verdad, un honor tenerlos nuevamente en esta sala, la gente que siempre apoya esta iniciativa e igualmente los nuevos. Este es un espacio donde se dan a conocer conocimientos que de repente desconocíamos, se dan a conocer tareas que estamos desarrollando como institución, y es muy importante la participación de esta actividad. Y bueno, es por esto de que, bueno, a nombre de nuestra directora Irene González de Valenzuela, le agradecemos su participación y bueno, el tema de lo que es la accesibilidad en los espacios abiertos, en los espacios donde nosotros circulamos, donde nosotros vamos a hacer nuestro mandado, vamos al mall, vamos a la playa, vamos a diferentes lugares, a un parque. Es necesario tener esa accesibilidad y que esa accesibilidad llegue como concepto, lo que es la cadena de la accesibilidad.
para que de esta manera no se rompa y podamos entonces acceder sin ninguna limitante. Y es por esto de que estamos trabajando, como bien lo ha dicho nuestra consultora, estamos trabajando en un plan para apoyar la política pública en este sentido y lograr crear más espacios accesibles para que de esta manera entonces las personas con discapacidad se vean incluidas dentro de la sociedad. Y bueno, sin más, entonces le damos las gracias y damos por culminado este café con mucha esencia, con mucha información sobre el tema de accesibilidad, que muchos peleamos y luchamos por el tema y muchas veces tampoco comprendemos de qué estamos haciendo, qué estamos peleando, cómo se hacen las cosas, cómo es el camino, qué debemos hacer, cuál es nuestra participación, porque las instituciones como tal, la sociedad civil como tal, las personas con discapacidad, tienen parte y tienen también responsabilidades dentro del proceso de lograr espacios públicos accesibles. Y que sin más, entonces muchas gracias por su participación y los esperamos en el próximo café. Saludos. Muchas gracias, licenciado Villalba. Deseamos agradecer a los expositores que nos acompañaron el día de hoy a hacer docencia tomando café. Es indiscutible el conocimiento técnico y las experiencias que han vivido en el desarrollo de cada uno de los temas. Igualmente, muchas gracias al público nacional e internacional que nos acompañó la mañana de hoy. Este trabajo es definitivamente preparado para todos ustedes. Recuerden que todos los jueves de cada mes venimos con otro interesante y aromático cafecito. Y los que no toman café pueden acompañarnos también con un té o un juguito de naranja. Les recordamos que este webinar queda grabado en el Facebook y en el canal de YouTube de la CENADIS para continuar haciendo docencia. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias.